Con otras cosas, el pasado 3 de julio en Coahuila fue electo Rubén Moreira como gobernador. Durante las campañas panistas y priistas se dieron con todo, se acusaron mutuamente de enriquecimiento inexplicable, malos manejos y de conductas poco éticas. La más documentada hasta el momento es la acusación del PAN de que el gobierno de Moreira, de Humberto Moreira, falsificó documentos para endeudar al Estado. Las acusaciones alcanzan a Javier Villarreal, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y un cercano colaborador del actual presidente del PRI. Este es un trabajo de Fátima Monterrosa, Adrián Tinoco y Antonio Mandújar. Diputados del Partido Acción Nacional acusaron al secretario del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, de haber falsificado 2 decretos del Congreso del Estado para solicitar préstamos por 3,000 millones de pesos. Estamos hablando de dos documentos, porque este del decreto, aquí lo tengo, pues de un decreto apócrifo, sí, porque sí existe el decreto, pero no habla de que se hayan aprobado 2,000 millones de pesos. Esta denuncia se presenta cuando calificadoras internacionales marcaron de manera negativa a la administración estatal por haber adquirido deuda por 14,000 millones de pesos en menos de 2 años. Cuando una entidad federativa va a contratar deuda pública, necesita, por mandato de ley, la autorización del Congreso del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que solamente mediante la autorización, discusión y aprobación de un decreto es que el gobierno del Estado puede contratar u obligarse a contratar deuda pública. Así lo dispone la ley. En el documento oficial firmado por Javier Villarreal y entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 29 de marzo del 2011, señala que obtuvo autorización legislativa mediante decreto 476, publicado el 19 de octubre del 2010, que autoriza a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila para que contrate un crédito de hasta por 2,000 millones de pesos. Cuando nosotros tenemos los documentos, pues da la casualidad que efectivamente sí existe un decreto con número 476, pero no tiene nada que ver absolutamente con un préstamo que nosotros aprobamos. Lo que dice el decreto 476, aquí lo tengo, efectivamente existe, pero nosotros, el Congreso, por medio de este decreto, aprobó la designación de la ciudadana Deyanira de la Cruz García como 4º regidor del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, en sustitución del ciudadano Juan Gilberto Salas Aguirre, porque esta persona iba a presentarse a una candidatura en el pasado proceso electoral. El decreto original número 476 fue aprobado por los diputados el 8 de marzo y no el 19 de octubre del 2011, como señala el oficio que envió el secretario del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de Coahuila. Y luego, en el periódico que ellos citan que se publicó este decreto, de fecha 19 de octubre de 2010, aquí lo tenemos y no es cierto. No hay ninguna publicación del decreto 476 en el que nosotros hayamos aprobado este endeudamiento por 2,000 millones de pesos. Efectivamente, en el periódico oficial editado por el gobierno de Coahuila, con fecha 19 de octubre del 2010, no aparece la aprobación de decreto alguno. Solo destaca la creación de la Oficialía del Registro Civil número 40 en el municipio de Saltillo. El otro decreto, el que es por 1,000 millones, donde supuestamente autorizábamos a pedir un crédito por 1,000 millones de pesos, pues tampoco, no tiene nada que ver. Aquí tengo el decreto que nosotros aprobamos, y lo que se dice en el decreto es que se designa al ciudadano José Luis González Jaime como Contralor Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. En otro documento oficial, firmado por Javier Villarreal y entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 14 de marzo del 2011, indica que el 12 de julio del 2010 se publicó en el periódico oficial del Estado de Coahuila el decreto 318, expedido por el Congreso del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas
se contrate un monto de financiamiento hasta por 1,000 millones de pesos con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública. Precisa también que se autorizó al Estado pagar dicho crédito con participaciones federales correspondientes a Coahuila. Y peor todavía la desvergüenza, porque dijeron que se había publicado en el periódico oficial del 12 de julio de 2010. O sea, se inventaron esto, porque si usted se va a la página web del periódico oficial del gobierno del estado, ni siquiera hubo publicación el 12 de julio del 2010. En el expediente que el Servicio de Administración Tributaria de Coahuila entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aparece la copia de un diario oficial, con fecha 12 de julio del 2010, a pesar de que no fue publicado ningún ejemplar en esa fecha. Es la primera vez que tengo los documentos en mis manos. No me imagino que esta información te la dio la gente del PAN, porque es la única forma que tú pudiste haber tenido acceso a ellos, ya que solamente en la denuncia que se hizo ante la Fiscalía del Estado deben de estar estos documentos. Los diputados del PAN interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila en contra de quien resulte responsable por los delitos de fraude, estafa, simulación de actos jurídicos y administrativos, así como alteración de documentos oficiales. Ya presentó una denuncia funcionarios del Partido de Acción Nacional y tendremos que esperar a que se den las investigaciones pertinentes, ¿no? Y si hay algún implicado, si alguien cometió una irregularidad fuera de la ley, esperemos que se aplique todo el peso de la ley. Para poderlo revisar. ¿No documento como suyo? No, ahorita en este momento no. Lo tendría que analizar y lo hago con mucho gusto. Solamente déjame analizarlo porque tú me sorprendes con una información que te están dando los panistas. Te llega esta información de primera mano. No he tenido la oportunidad de ir a la fiscalía todavía porque están iniciando la averiguación. Nada más que este sello lo pudo haber puesto cualquiera. ¿Qué necesidad tenían de hacer este tipo de sinvergüenzadas? Si ellos tienen la mayoría, el grupo parlamentario del PRI tiene la mayoría. Y aquí se han aprobado, haciendo uso de esa mayoría, cosas inverosímiles. Y aquí se aprueba todo lo que los Moreira les han ordenado que se apruebe. El año pasado, según el Instituto Nacional de Migración, fueron repatriados